Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 17. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de este desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos e hijas de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos e hijas en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Y si somos hijos e hijas, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 67 y el responsorio es: Bendito sea el Señor que nos salva. Bendito sea el Señor que nos salva. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor que nos salva. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea el sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado?» Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas
que él hacía. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Recordamos que el viernes pasado, cuando Pablo nos comparte esa experiencia muy común en nosotros, cuando vemos, discernimos y vivimos el contraste entre lo que profesamos y lo que vivimos, en lo que no deseamos hacer, pero terminamos haciendo, ¿no? Y Pablo en esa lectura del viernes pasado la concluye con las palabras: ¿quién me librará de este conflicto? Y después él se contesta a su propia pregunta retórica diciendo, pues Cristo Jesús es quien nos libra. Pues ahora, en este capítulo 8, Pablo entrará en detalle en cuál es la vida en Cristo, en contraste a la vida en el pecado o la esclavitud del pecado y la muerte. Así que en este capítulo, Pablo se concentrará en el significado de la vida en el Espíritu Santo, que es algo que se menciona varias veces en este capítulo. Al contraste con la vida en la carne, como la nombra él, que por carne él entiende no lo material de nuestro cuerpo, sino todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Esto es algo muy similar a lo que San Juan en el Evangelio entiende por lo material o por el cuerpo, por el físico, todo aquello que está en oposición al plan de Dios. Dice Pablo: hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de la conducta. Aquí por desorden Pablo se refiere a la ley del pecado, que solamente produce la muerte. Y el hacernos sujetos a este desorden es ponernos bajo el dominio del pecado, de todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Puesto que en Cristo hemos sido liberados, se nos ha librado de la ley del pecado por medio de la gracia, por medio del Espíritu de Dios, para vivir en la libertad de los hijos e hijas amados de Dios. Dice Pablo: pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos por el poder que tiene la ley del pecado para producir todo aquello que está en oposición a Dios y el plan de salvación de Dios. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Y por la ayuda del Espíritu es permitir que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios, pues no solamente nos ilumine, sino también nos empodere para poder optar, para poder escoger lo que Dios nos ofrece en Jesucristo. Si antes por la ley del pecado y por la muerte que el pecado produce, estamos débiles para poder hacer lo que nuestra conciencia, lo que nuestra razón, lo que el Espíritu de Dios nos señalaba que es lo correcto, pues entonces ahora por el poder del Espíritu que Dios nos ha dado en Jesucristo, ahora se nos da el poder y la capacidad de poder decir sí. Y no solamente poder decir sí a la voluntad de Dios, sino también el poder para poder llevar a cabo los frutos de la nueva vida en Cristo, los frutos del reino de Dios. Esto es lo que Dios nos concede por medio del Espíritu Santo. Dice: los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos e hijas de Dios. Palabras muy bellas, puesto que en Cristo Dios nos ha adoptado como hijos e hijas amados de Él. Esto de adopción era algo muy común en el mundo romano, donde los hijos e hijas adoptados tenían los mismos privilegios que los hijos naturales, particularmente en heredar, ¿no? Así que Pablo nos dice que Dios nos concede en nuestra adopción en Cristo como hijos e hijas amados de Dios, que también tenemos acceso a la herencia que Dios ha dado a Jesucristo también para nosotros. Y esto es muy significante, ¿no?
particularmente considerando de que Pablo escribe esta carta para la comunidad cristiana en Roma, que quizás en la mayoría eran judíos cristianos, también con unos no judíos o paganos cristianos que eran parte de la comunidad, y que al decirnos Pablo de que en Cristo somos adoptados como hijos e hijas, pues es algo muy significante porque es algo que no encajaba fácilmente en la mentalidad del pueblo judío, de que nos autoidentifiquemos como hijos e hijas amados de Dios. Solamente ciertos personajes en el Antiguo Testamento se les llamaban hijos de Dios, y no es una autorreferencia muy común para los que se consideraban miembros del pueblo escogido de Dios. Y aquí Pablo nos dice, no, este es el privilegio que Dios nos ha dado en Jesucristo. Sí, no han recibido ustedes un espíritu de esclavos. La esclavitud era muy común en aquel entonces. Y pensar de que lo que Pablo nos dice es de que Dios en Jesucristo nos libera para que podamos vivir con la libertad de escoger cualquier cosa, no. Nos da la libertad para poder escoger el bien, para poder escoger la vida que Dios nos ofrece en Jesucristo. Utilizar esta libertad que Dios nos da en Jesucristo para seguir en el pecado, para seguir en la oscuridad, para seguir en la muerte, pues entonces esto es abuso de esta libertad y no la libertad para la cual Dios nos libera. Nos libera para que lo escojamos con toda voluntad, para que lo escojamos con la libertad de lo que somos hijos e hijas amados de Dios. Así que el sentido de libertad que Pablo tiene es el sentido en el cual uno escoge por opción unirse a Dios, de que uno se identifica con la visión del reino que Jesús nos revela y nos hacemos, aunque aquí el concepto de esclavitud es negativo, que Pablo también en otras partes lo utiliza en un concepto positivo, o sea, de que uno voluntariamente se somete a Dios, uno voluntariamente acepta hacerse siervo, ya no de todo aquello que se opone a Dios, sino siervos a aquel que en amor me crea, en amor me sostiene y en amor me llama. Así que para Pablo la libertad es un concepto positivo que me libera para poder escoger a Dios, no forzado, no como un concepto de opresión, sino un concepto de libertad, de que uno se somete, uno escoge vivir bajo el reinado de Dios. Continúa Pablo diciendo, no han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo. Esto de temer, es muy probable que Pablo se esté dirigiendo a judíos cristianos que quizás buscaban implementar de nuevo la ley mosaica dentro de la comunidad cristiana y particularmente para paganos cristianos, que aunque no eran de la estirpe judía, pues estos judíos cristianos querían someterlos a la ley mosaica, particularmente en la práctica de la circuncisión, lo cual implicaba retomar la totalidad de la ley, más de 600 leyes y normas que el judío tenía que aplicar, pero ya Pablo nos ha dejado claramente que no somos justos por el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios, puesto que si fuera por el cumplimiento de la ley que nosotros somos justificados, entonces no habría ninguna necesidad de Cristo. Sino uno que lo haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos e hijas, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Otras palabras muy significantes. En la mentalidad judía hebrea, pues llamarle a Dios Padre simplemente es algo inconcebible, de que uno pueda tener ese sentido de intimidad y confianza con Dios.
Y el hecho de que Pablo, siendo un fariseo de hueso colorado, un judío que conoce profundamente tanto la Sagrada Escritura como la tradición judía, de que se atreva a llamarle a Dios Padre, pues es algo muy significante. Pero esta es su experiencia que en Cristo ha encontrado, que reconoce que es por la gracia de Dios en Jesucristo que él ahora se encuentra reconciliado, se encuentra justificado, se encuentra salvado, y que no fue por la práctica de la ley, puesto que la ley solamente nos acusa y no nos justifica. Así que cuando Pablo dice, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar a Dios Padre, quiere dejar claro de que esta gracia de Dios en Jesucristo, por medio de nuestra adopción como hijos e hijas amados de Dios, nos concede este gran privilegio y todos los derechos que vienen con esta adopción. Ahora, otro punto muy interesante en torno a esto de llamarnos hijos e hijas de Dios es de que Pablo nos presenta un acceso a Dios que no era posible entenderlo en la mentalidad judía, porque a Dios solamente se le podía entender como en cierta manera lejos de uno. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que sabemos claramente de que sale de una comunidad en su mayoría judía cristiana, el evangelista Mateo no se atreve ni a nombrar a Dios, porque el nombrar a Dios en la mentalidad judía hebrea era pretender que uno tiene conocimiento profundo de Dios, ¿no? Así que para el hebreo, para el judío, llamarle a Dios por su nombre es una actitud de quererse igualar a Él, y esto es simplemente imposible de imaginar que un ser humano pueda hacer eso. Sin embargo, lo que Pablo nos dice, que Dios en Jesucristo, al adoptarnos como hijos e hijas de Él, pues nos ha dado esta accesibilidad a Dios con una intimidad de confianza que le podemos llamar Padre. Y no simplemente es la palabra Padre formal, sino es la palabra Abba. Abba es una palabra en relación al Padre que suena muy común en muchas de las lenguas del mundo. Es la expresión de un hijo, una hija que le dice a su padre papá o papi, ¿no? Lo cual es un sentido todavía más íntimo, ¿no? La palabra formal es padre o madre, ¿no? Pero aquí Pablo utiliza la palabra Abba, que es una palabra todavía más íntima de un niño, de una niña, hacia su papá, hacia su papi, con quien se siente en gran confianza. Y esto es algo muy significante porque es una intimidad de acercamiento a Dios que no tenemos en el judaísmo del tiempo de Jesús. Y que ahora, por la experiencia del Espíritu Santo, esta es la intimidad y confianza que los hijos e hijas amados de Dios se encuentran por medio del Espíritu Santo, de que esta accesibilidad a Dios Padre es de tan intimidad y confianza que nos atrevemos a llamarlo de esta manera cuando, previo a Cristo, simplemente era imposible este tipo de acercamiento, de accesibilidad a Dios. Así que esto es muy, muy significante. Y después continúa Pablo diciendo, el mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. Así que el Espíritu Santo, en cierta manera, resonando con nuestro propio espíritu, nos confirma nuestra identidad de hijos e hijas amados de Dios, y nos confirma al darnos este atrevimiento de acercarnos a Dios con esta intimidad de llamarlo Abba. Así que
Pablo dice, es el Espíritu de Dios que se nos fue dado por Jesucristo lo que hace posible esta intimidad y confianza en nuestra accesibilidad a Dios Padre. Y si somos hijos e hijas, somos también herederos de Dios. Esto es, en el mundo romano de aquel entonces, pues los hijos e hijas adoptivos tenían los mismos derechos de heredar como los hijos naturales. Cristo es el Hijo natural de Dios, nosotros somos los hijos adoptados, pero por la gracia de Dios tenemos acceso a esa misma herencia que Dios derrama en Jesucristo y también en nosotros que somos los hijos e hijas adoptivos de Dios en Cristo. Y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Esto de sufrir con Jesús para ser glorificados tiene un significado muy particular. No significa cualquier tipo de sufrimiento. Significa el sufrimiento en causa del Evangelio, en causa del reino, en causa de Cristo, ¿no? Hay mucha gente muy religiosa que le gusta jugar el papel de víctimas y buscan el sufrimiento por el sufrimiento, pero no el sufrimiento por la justicia, por el amor o por Cristo, por el reino, ¿no? Lo cual esto es muy diferente. El sufrimiento del cual Pablo habla es el sufrimiento encausado por Cristo, por el reino de Dios, por el Evangelio. Así que uno no busca el sufrimiento se nos da o viene a nosotros por la fidelidad a Dios, por la fidelidad a Cristo, por la fidelidad al Evangelio, al amor, a la justicia. Y cuando el mundo rechaza esto, cuando el mundo se opone a esto, entonces viene el sufrimiento y quizás la muerte como en Cristo, ¿no? Pero no es un sufrimiento por el sufrimiento, es el sufrimiento encausado por Cristo, a la manera de la fidelidad y entrega de Cristo a la voluntad de Dios Padre. Y cuando en nosotros se lleva a cabo este tipo de pasión, digamos, este tipo de sufrimiento por Dios, por el reino, por la justicia, por el amor, entonces también compartiremos en la glorificación que Dios también ha llevado a cabo en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy que viene de Lucas. Y aquí Jesús lo encontramos nuevamente en rumbo a Jerusalén. Recordamos que ya hace un par de capítulos Jesús había mandado a 72 discípulos delante de él para preparar su llegada a diferentes pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Y quizás aquí lo encontramos en uno de esos pueblos que sus discípulos habían preparado su llegada y Jesús ahora lo tenemos en una sinagoga. Como buen judío, sabe que el visitar a la sinagoga, ahí ya tiene una audiencia para que escuche. Y como buen judío, pues, hacer un visitante en esa sinagoga lo iban a invitar a leer o a compartir alguna reflexión sobre la lectura. Así que Jesús sabe aprovechar la oportunidad de visitar la sinagoga, puesto que ahí tiene ya una audiencia dispuesta para que lo escuche. Y dentro de esta audiencia en la sinagoga se encuentra esta mujer encorvada. Yo recuerdo cuando estuve en Corea del Sur, pues cuando visité algunas partes rurales, vi a muchas mujeres encorvadas desde la cintura por el trabajo en el campo, ¿no? Por años de trabajo en el campo y por la falta de calcio en su dieta, pues con el tiempo estas mujeres prácticamente quedaban dobladas, hechas una L desde la cintura, ¿no? Y al leer este evangelio me recordó mucho a tantas mujeres que vi en Corea que de años de trabajar en el campo dobladas, pues quedaban así encorvadas. Y así que en la sinagoga está esta mujer encorvada y Jesús, viendo a esta mujer, pues siente compasión por ella y la sana. Dice, había una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó
y empezó a alabar a Dios. Ha de haber sido una experiencia impresionante para la audiencia que estaba ahí presente en la sinagoga, ¿no? De ver esta sanación que Jesús lleva a cabo en esta mujer encorvada y verla como ella se endereza y después empieza a alabar a Dios, ¿no? Y ahora viene la reacción de aquellos que rechazan a Jesús, ¿no? En vez de regocijarse por esta sanación que Dios en Jesucristo lleva a cabo, no, simplemente como que están ciegos, como que están sordos, como que quieren rechazar todo cuanto sale de Jesús. Y le dicen, el jefe de la sinagoga era como el administrador, no era un sacerdote, no era un líder religioso, era alguien quien administraba la sinagoga, quien leía, quien era invitado a compartir alguna reflexión, quien llevaba el mantenimiento del edificio de la sinagoga, ¿no? Así que este es el jefe de la sinagoga y se siente indignado porque Jesús ha llevado a cabo esta sanación el sábado, lo cual, según la interpretación más estricta de los fariseos, pues era algo contrario a la ley mosaica. Y dice, hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Así que aquí la interpretación en contra de esta sanación es de que el sanar a alguien es un tipo de trabajo y por eso estaba rechazado en el día del sábado. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Y es curioso que el jefe de la sinagoga no dirige estas palabras a Jesús, las dirige a las personas que han venido ahí para ser sanadas por Jesús. Así que es interesante de que el jefe de la sinagoga no se atreve a dirigir estas palabras a Jesús, pero Jesús escucha sus palabras y responde. Hipócritas, dice Jesús, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey y su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea el sábado? O sea, si hacen esto con sus animales, ¿por qué? Jesús dice, no se va a hacer esto con una hija de Abraham, que está con necesidad de ser liberada de este mal espíritu. Recordamos que muchas de las enfermedades en aquellos tiempos eran entendidas como causa del pecado o causa del mal, causa del demonio. Entonces, el sanar a una persona es liberarla tanto del pecado como también liberarla de aquel demonio o posesión que causa esa enfermedad o esa condición, en este caso de esta mujer, de estar encorvada. Así que Jesús libera a esta mujer al sanarla y la restaura a su salud. Y a esta hija, dice Jesús, de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? En realidad, la acusación del jefe de la sinagoga tiene sentido si se interpreta la ley mosaica en una forma muy, pero muy estricta y rígida. Jesús aquí hace espacio para que aún en sábado se pueda vivir, se pueda experimentar la gracia de Dios. Particularmente porque veía en los líderes de la sinagoga y también en líderes de la comunidad judía una hipocresía, que practicaban una cosa y creían otra, ¿no? O que ponían cargas excesivas en la gente cuando ellos mismos no cumplían o no se sometían a lo que imponían sobre la gente. Aquí las palabras de este jefe de la sinagoga, pues Jesús las considera como hipocresía porque ni él o otros como él cumplen la ley que le están imponiendo a Jesús y a esta mujer encorvada. Porque si ellos mismos se atreven a desatar a sus animales para llevarlos a beber o a comer, ¿no? ¿Y por qué a esta hija de Abraham, aún en sábado, no se le va a poder proveer esta gracia de ser liberada, de ser sanada, de ser reconciliada con Dios, ¿no? Y esto es a lo que Jesús llama hipocresía de los jefes
de la comunidad o de las autoridades de la comunidad judía. Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza, ¿no? Y esta experiencia de vergüenza, pues, es lo que va a ir incrementando la hostilidad de los líderes de la comunidad judía en contra de Jesús, mientras él se acerca cada vez más a Jerusalén. Sin embargo, la gente que son testigos de estas experiencias de la presencia de Dios y del poder de Dios, pues se alegraban y veían con maravilla cómo Jesús actuaba, cómo Jesús hablaba y cómo Jesús dejaba en vergüenza a los líderes tanto de la sinagoga como de la comunidad, ¿no? La gente sencilla no tenía ningún problema en festejar, en recibir, en dejarse impactar por el poder de Dios aún en sábado. Sin embargo, los jefes y los líderes de la comunidad, pues, con esta mentalidad tan estrecha, pues simplemente se cerraban. Otro punto interesante es de que quizás a esta mujer la hayan puesto en la sinagoga, quizás para ponerle a Jesús una trampa y así poderla acusar, lo cual en otras partes del Evangelio sabemos que lo hacen. Así que esta es otra posibilidad del por qué esta mujer se encuentra en la sinagoga, porque es puesta ahí como una trampa para hacer caer a Jesús. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.